Entonces yo titulé la presentación como ellos me pidieron, Inequidad social y reconfiguración del capitalismo global, y no se alcanzó a hablar, porque no era el objetivo de la sesión, del papel de la clase capitalista transnacional, pero yo intercalé algunas categorías para poder contextualizar al público. Entonces, la siguiente es citar. Yo empecé con esta, que no me voy a detener aquí, pero era poner la caricatura terrible de la cada vez más creciente y probada desigualdad e inequidades en el mundo, probada por todos los organismos multilaterales, empezando por los mismos organismos de la clase capitalista transnacional, como sería Oxfam, como sería el Banco de Crédito Suizo, que cada año sacan un informe, así como el Banco Mundial. Ese material todo lo tengo para quien lo quiera revisar en detalle sobre el informe anual sobre las inequidades o las desigualdades. Siguiente. Esta era la parte, o es la parte hermosa, donde le cuento al auditorio cómo llegué yo a acercarme a la categoría marxista. Entonces aparece, pues, en primer lugar nuestro querido Karl Marx, y en la parte de arriba le rendí un homenaje, como cada que puedo lo hago, a nuestro maestro Rubén Jaramillo Vélez. Pues él, ustedes quizás lo recuerdan, que en cada evento que había en la universidad, que solía ser en el Auditorio León de Grave, él llegaba con un maletín o una bolsa llena de su revista Argumentos, que en la parte de atrás de una de las fotos se ven varias de las carátulas, y en esa revista, que él la llama Presentación de la Teoría Crítica de la Sociedad, es cuando yo empiezo a leer sobre la escuela de Frankfurt, sobre el marxismo, y por supuesto en la parte de abajo, absolutamente radiante, está la profesora Lila, a quien también le hice pues un reconocimiento. Dije cosas muy lindas que están en el video, que cuando esté dispuesto se los envío para que lo escuchen de viva voz, pero al mismo tiempo que le agradecí a ella, hice un reconocimiento a todo ese grupo maravilloso, del que Constancita, Clarita no hicieron parte en un primer momento, pero Mario, que está aquí presente, sí, Alfonso Conde, Ernesto Córdoba, Ana Luisa, Juan de Dios, el profesor que se murió, bueno, una cantidad de profesores y profesoras que no recuerdo a todos y todas, pero Lila me llevaba a ese grupo de estudio, y fue un sitio donde yo encontré gran inspiración de lo que yo consideraba debe ser el quehacer docente, y al mismo tiempo ella pues nos tenía un grupo de estudio especial aparte los viernes en su casa a los estudiantes de distintos semestres de la universidad, donde nos llevaba invitados diversos, y allí, conjugando pues todos esos aprendizajes, empezó mi acercamiento siguiente, Cecitar, a la obra de Marx, primero a través de textos indirectos de, del profesor Rubén Jaramillo, siguiente, Cecitar, y después, como ya tan bellamente lo hizo la semana pasada, yo tomé prestadas estas diapositivas con el permiso de César y de Lila, diciendo que el primer texto de Marx que yo leo es el manifiesto del Partido Comunista, así como fue presentado la semana pasada, y con esa siguiente, Cecitar, con esa bella frase que Lila nos recordó tan hermosa hace 8 días, pues yo hice lo mismo en la clase, un fantasma recorre Europa. Yo dije que en lugar de Europa, el mundo, el fantasma del comunismo, e hice un énfasis que no haré hoy porque ya se hizo la semana pasada, sobre las dos clases, porque el público que estaba allí, mucho era de jóvenes universitarios que aún tienen dificultades con por qué se habla de clase social y qué diferencia hay con el estrato y con la posición. Entonces ahí hice una aclaración que no haré en este momento. Siguiente, Chechita. Y en esta diapositiva, que le tomé una fotico y se la mandé al profe ese día, decirles que años después me vuelvo a acercar a los textos de Marx, primero con una pasantía que hice con Renán Vega Cantor, allá en la pedagógica, perdón, durante mi formación
en el doctorado porque yo quería trabajar la categoría de clase social y él me puso a leer durante un año una cantidad de textos, la mayoría no de Marx, sino de autores que habían trabajado a Marx. Y luego Jairo Estrada me dijo, tienes que leer, obvio, dos o tres cosas mínimas de Marx para poner en la tesis. Y ya durante estos últimos 5 años, el agradecimiento a nuestro querido profesor Alberto Maldonado Copelo, me conseguí esa foto de él sonriente y le conté al auditorio lo que habíamos hecho, la razón de por qué hay que estudiar a Marx, por qué hay que estudiar a Marx directamente del Capital y hacerlo ojalá acompañados o acompañadas. Ahí puse algunas categorías de las que iba a mencionar durante la charla, que ya pues este grupo domina eh, al pie de la letra, entonces iré sobre algunas de ellas en algún momento. Siguiente, Chechita. Bueno, ya entré en materia diciéndoles mi adscripción al grupo de trabajo de Claxo, al cual pertenece pues uno de mis autores favoritos, que es William Robinson. Él pertenece a varios grupos, pero además se sumó a este grupo de Claxo. Es un teórico que yo vengo siguiendo desde el año 2005. He leído varios de sus libros, los que puedo en español y lo que puedo garrapatear en inglés. Ahí tienen en diferente orden. El de azul, el que está atrás, es el que en algún momento a quienes estaban en ese momento en esa reunión, pues les regalé un ejemplar de ese texto, que es donde él cuenta cómo nace esa categoría que él denomina el capitalismo global y la clase capitalista transnacional. Y en la última portada, que está en amarillo, era uno de sus últimos libros, ya publicado otros dos, es otra categoría que la cuña denominada el Estado policíaco global, que ya iremos poniendo a dialogar con esa clase capitalista transnacional. Siguiente, Cecitar. Y aquí también hago el reconocimiento al analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife Rame, que también conocí por los compañeros de Desde Abajo, que lo trajeron hace unos años, hace unos 10 años, a dar unas charlas en la Luis Ángel Arango. Y de él tomo en particular este trabajo que es de 2015, hacia la desglobalización, en tanto Alfredo Jalife como un año después Jacques Sapir, en el libro que está ahí en francés de la demundialización, y más acá, como veremos a continuación, sobre todo ya desde la derecha y desde la clase capitalista más fuerte, hablan del final del ciclo denominado de la globalización. Para quienes quieran profundizar en esta etapa, les recomiendo buscar el canal del profesor Alfredo Jalife. Él tiene un programa semanal que se llama Radar Geopolítico, que es donde está su asistente, que se llama Gisela, y él le dice Giselita, y por eso tomamos del pelo diciendo, éntrale Giselita o la siguiente Giselita, porque es una persona muy dulce que le hace todas las diapositivas y apoya al profesor Jalife desde Alemania. Ella está haciendo allá su maestría. Entonces el profesor Jalife lo que dice es que la derecha hoy esté hablando del final de la globalización, pues como todo lo de la derecha no es gratuito, pero él ya lo venía estudiando, como les mencioné, desde el 2015, y estos otros autores, empezando por Sapir, desde el 2016, diciendo entonces, siguiente se cita, que un nuevo ciclo de acumulación comenzaba o ha comenzado desde hace unos años para el capitalismo. Alfredo Jalife nos aclara que no hay una sola globalización y seguramente no son solo estas cuatro, son más. La que casi todo el mundo conoce, maneja mejor sería la mercantil, es decir, que el mundo se volvió un mercado global intercomunicado por puertos, aeropuertos, vías férreas, canales secos, canales húmedos, etcétera, pero también una globalización financierista que liberó a todo el capital de las ataduras de base nacional, y él adjunta otras dos muy importantes, la cibernética, la petrolera
y le faltó en la diapositiva la parte ideológica cultural, liderada sobre todo por Hollywood y ahora por las grandes plataformas de streaming, de entretenimiento, de servicio de pago inmediato. Siguiente, Chechar. Y vuelvo a Jalife. En este programa que lo pueden, como digo, consultar, él lo tituló justamente así, BlackRock. Ya voy a aclarar qué es BlackRock. mm, Proclama el fin de la globalización por el conflicto en Ucrania. Siguiente. Entonces, cuando yo estaba estudiando para la preparación de una ponencia que llevé a Honduras con Lila, lo de la clase capitalista transnacional, allí encontré el nombre de BlackRock. BlackRock es el conglomerado, conjunto de empresas de múltiples sectores, pero incluida, por supuesto, la financiera. Es el conglomerado financiero más grande del mundo por el valor de billones de dólares que maneja y por la cantidad de excedentes que tiene. Esta noticia, que la busqué directamente, es de marzo 23 de este año. Está publicada en el Financial Times. El Financial Times tiene también canal de YouTube. Yo ya me suscribí, lo he estado estudiando, porque es el órgano de la clase capitalista estadounidense en particular y de todos estos, su séquito de servidores. Tanto en la página web como en el canal de YouTube hay entrevistas muy interesantes que le dejan ver a uno lo que están pensando ellos para lo que tienen en mente del nuevo ciclo de acumulación. Pues bien, el famoso CEO, no sé cómo llamarlo en español, digamos el gerente general, que se llama Larry Fink, afirma en esa noticia de marzo 23 que la guerra en Ucrania marca el fin de la globalización, esa que ya Alfredo Jalife había anunciado que estaba terminando unos 15 años atrás. Ahí en la diapositiva pueden leer algunas de las frases, pero básicamente lo que Larry Fink, que lo tengo en morado, señala es que el hecho de que se haya roto o suspendido a la fuerza la cadena global de suministro, que vale la pena recordar, pero este auditorio es muy ilustrado en ese terreno, los grandes proveedores, por descontado de petróleo y de gas natural, pero de granos cultivados o insumos para la agroindustria, para los fertilizantes, para toda la cadena productiva del mundo de los agrocultivos, pero también de minerales estratégicos para la telecomunicación y para la industria de la guerra, pues se han suspendido porque la guerra no permite, primero, que la gente esté trabajando los campos y segundo, porque los puertos sobre el Mar Negro de Ucrania pues han estado sometidos a bloqueos de una parte y de otra, y esto ha golpeado la cadena global de suministro, que ya se había golpeado, es la sumatoria, en este caso, tremenda de los meses más duros del cierre o lockdown que llaman en inglés de la pandemia de la COVID-19 y con los últimos cierres preventivos que hizo China en las más grandes de sus provincias. Si echamos la mirada hacia atrás 2 años, recordaremos muchas noticias donde se veían mapas desde satélites con cientos de barcos cargados de contenedores que venían o del lado chino, entonces se acumulaban sobre el puerto de San Francisco o se acumulaban en el lado de los puertos del Bajo Vientre, el Golfo de México o la costa atlántica, sumado con ese trancón que provocó un gran barco que se atravesó en el canal del Suez, lo que puso en evidencia que este mercado global capitalista que se creía funcionaba como un relojito, como en la obra de teatro de la Candelaria, como un relojito de Guadalupe años 50,
Pues, tan pronto se producía un bloqueo fuerte en la cadena de suministros, empezaban los problemas de, o acumulación de stocks en algún sitio de la cadena, o déficit, que fue lo que pasó en la mayoría de las ramas productivas, déficit de muchos de los insumos para poder completar o continuar con la cadena global de producción, circulación y consumo. Entonces la clase en el poder dice no podemos depender de cadenas globales que en el momento en que inicia el periodo neoliberal se requirió que estuvieran deslocalizadas, así estuvieran al otro lado del mundo, porque los bajos costos salariales, la pobre o nula tributación, regulación ambiental, la poca o nula tributación a las empresas y al contrario, el pago de estímulos para que esas empresas estuvieran en sus territorios, hacía aún muy rentable esa cadena global de suministros, sin importar si esos contenedores partían de la costa de la China, atravesaban Singapur, rodeaban por abajo África o pasaban el canal del Suez, en fin, o si venían directamente por el Pacífico. Eso era más barato que producir cerca, aunque en nuestro continente la deslocalización afectó de manera muy negativa, sobre todo a los países centroamericanos, con la famosa maquila de productos textiles, pero también de componentes de computadores. Y como veremos más adelante, también en la frontera norte de México con el sur de Estados Unidos, la gran deslocalización de empresas de la industria aeroespacial, de la industria de la inteligencia artificial, de la industria agrícola, etcétera, etcétera. Para redondear, pero puedo volver sobre ello si ustedes lo consideran, Fink predice que las empresas y los gobiernos analizarán más ampliamente sus dependencias de otras naciones, lo que puede llevar a las empresas a que una mayor parte de sus operaciones vuelvan a estar cerca. Puede que algunas vuelvan al país de origen u otras estén en las zonas geográficas de dominio o de interés. Y él aclara al final lo que resulta en un retroceso más rápido de algunos países. Esta no es una noticia menor, como lo iré concatenando más adelante, porque al reagruparse las zonas geográficas donde van a estar las cadenas globales de suministro, pues mm, no hay que ser ingenuos, ninguno ni ninguna. Sabemos que América Latina es el sitio predilecto para que se ubiquen o se reubiquen o se intensifique la extracción de materias primas o se instalen nuevas maquiladoras en nuestro continente, dado pues el acumulado y la experiencia negativa de ver lo que sucedió con ese corte brutal que está ya afectando a muchos países del mundo, en particular a Estados Unidos, que tiene una inflación acumulada del 8,5%, cercana al 9%, y que ha hecho pues que la carestía de todo, pero en particular de los alimentos, por lo que ya comenté de toda la cadena que sustenta el cultivo de los mismos, hace que esta clase capitalista pues se lo piense mucho mejor en cómo va a reorganizar los sitios de extracción en el futuro. Adelante, mi Chechita. Y la noche anterior a la clase, no dormí, me pongo muy nervioso, yo no sé, precisamente por eso ya casi no acepto. Perdón, no tenía en mente esta. Este es el libro que preparé para la ponencia anterior. Es un libro escrito por Peter Phillips y la introducción se la hace mi querido profesor William Robinson, donde estudia las grandes corporaciones gigantes. Adelante, Chechita. Ese libro está a la orden por si alguien lo quiere, está todo en inglés, pero se deja leer. Aquí tengo un resumen eh, bastante conciso. ¿Quiénes son, así como Julio Silva Colmenares nos dijo en el libro Los verdaderos dueños del país, quiénes son los verdaderos dueños del mundo en términos de los bienes y los activos? William Robinson desde hace 20 años la llama la clase capitalista transnacional y Phillips estudia en su libro
y concluye que hay 20 grandes conglomerados, 20. Hagámonos una idea, 7.000 millones y punta, 190 y tantos o cerca de 200 países y 20 conglomerados que él llama gigantes globales, que manejan excedentes. Ojo, no quiere decir que sus activos, excedentes de más de, para no enredarlos, aquí voy a hablar todo el tiempo en español, billones de dólares, sumando entre esas 20 compañías para el 2017, ya veremos que ha cambiado, 44.4 billones de dólares en 2017, que es la cifra que Philips toma toda de fuentes de dominio público. Enseguida de esos 20 conglomerados gigantes, cuya lista es encabezada por BlackRock, y por eso es que es tan diciente que el CEO o gerente general de BlackRock sea quien dice que la globalización ha terminado. 9 conglomerados que él llama casi gigantes se acercan a tener 1 billón de dólares de excedente y él dice que sumados estos 29 conglomerados manejan 53 billones de dólares de la riqueza mundial y hay unas compañías que siguen después que se van a volver casi gigantes y que serían otras 10, lo que llegaría a casi 40, 39 firmas. Él dice que controlan 74 billones de capital. Y la gran peculiaridad es que es un capital altamente interconectado, altamente ramificado y penetrando todos los sectores de la producción de los bienes y servicios, de modo que por eso Robinson afirma y en varios de sus libros que esta clase, aunque actúa de manera monolítica frente al resto de nosotras y nosotros, el 85 o el 90% de la población mundial, como el profesor Maldonado nos ha enseñado, a su interior obvio presenta conflictos, fisuras, disputas que veremos más adelante. Siguiente, Chichita. Aquí hice un recorte a un cuadro más grande, pero para que se pueda ver y si quieres agrandarla un poquito momentáneamente, mi Chechita, ahí ustedes pueden ubicar a las 10 primeras compañías que Philips estudia. Ahí vemos, sigue siendo la número uno, la BlackRock. Para ese momento manejaba 5 o 4 trillones de excedentes, pero ya vieron hoy que en la nota periodística ya maneja 10 billones de dólares de excedente. Vemos en segundo y tercer lugar otros dos grupos de base estadounidense. Ya haré la precisión de entonces por qué clase capitalista transnacional, pero las compañías o los conglomerados pues siguen teniendo muchos de ellos base nacional. Son Vanguard Group y el JP Morgan Chase. En cuarto y quinto lugar, dos compañías de nacionalidades diferentes, el grupo Allianz Pinco, con capital combinado de alemanes estadounidenses, VS de Suiza, y si siguen leyendo de para abajo, Banco de América Merrill Lynch, Barclays de Gran Bretaña, State Street Global Advisors de Estados Unidos, el perdón, Fidelity Investment y el Banco de Nueva York. Pero de ahí para abajo, siguiente, chechitas ya al tamaño natural y perdona, Philips hace todo el estudio de cuáles son esas compañías. Aquí las podemos ver. Esta es una grafiquita que yo hice para que vean las gigantes y BlackRock está a la cabeza. Las que están en color negro tienen base sobre todo estadounidense y las que tienen color moradito tienen base diferente a la estadounidense. Sigamos. Y este descubrimiento que yo le he aprendido mucho al método de abordaje del profesor Jalife, me puse a buscar en ese canal de YouTube y en esa página web de, pues, de esta clase llamado el Financial Times, que él menciona en uno de sus capítulos, le hicieron el 9 de mayo, la semana pasada, el mismo día que se conmemoraba el Día de la Victoria Soviética, en un festival
el editor de Financial Times entrevista a Henry Kissinger, de tan ingrata recordación para todo el mundo, pero en particular para nuestro continente y en particular para Chile, porque sabemos, no es para nadie un secreto, de todo lo que se orquestó, todos los golpes de Estado que se orquestaron a la voz pues de Henry Kissinger. Esta entrevista está completa, yo ya la traduje al español con el Google Translator, se las pongo a la orden, pero quien quiera oírla sale con esos subtítulos y uno lo puede poner a reproducir más lento. Él habla despacio, se logra entender. Si me das la siguiente, Cecitar, el entrevistador le pregunta pues por la guerra, por lo que está sucediendo, pero en particular le pregunta por China, que hemos ido pues ubicando en ese rompecabezas de la nueva configuración capitalista, es finalmente el enemigo a vencer. Rusia es un paso intermedio, una potencia a la que hay que debilitar, pero el objetivo final es China, como lo fue, y lo dice este señor, cuando Nixon y él van y visitan a Mao y a Xu Enlai. Luego Memito me corrige si no pronunció bien. Esa famosa visita que distensionó y que invitó a China a abrirse al mundo occidental. Eh, esta diapositiva está un poquito más cargada porque quería que en un solo golpe de vista se viera lo que básicamente Kissinger dice. Del abordaje de Falife y, por supuesto, de trabajar con ustedes, he aprendido a que hay que leer entre palabras lo que ellos dicen. Entonces, aunque esto es una traducción del Google Translator, si ustedes leen, ven que uno encuentra como que las frases son muy prudentes, muy mesuradas, pero son frases de beisbolista, manda la, como llaman, la pelota envenenada, ensalivada. Dice: la situación geopolítica a nivel mundial sufrirá cambios significativos después de que termine la guerra de Ucrania. Dice: y no es natural que China y Rusia tengan intereses idénticos en todos los problemas previsibles. Dice el viejo: no creo que podamos generar posibles desacuerdos, o sea, enfrentarlos a China contra Rusia, pero mire lo soterrado, dice, pero creo que las circunstancias lo harán. O sea, suelta la bomba de profundidad cuando las circunstancias son creadas justamente por ellos y por la OTAN. Continúa diciendo que después de la guerra de Ucrania, Rusia tendrá que reevaluar su relación con Europa como mínimo y su actitud general hacia la OTAN. Por supuesto, no en el sentido que nosotros quisiéramos de una mayor integración e igualdad de Rusia con Europa, sino que para ellos es una Rusia debilitada frente a la posición con Europa. Dice más adelante: creo que no es prudente adoptar una posición de confrontación de los Estados Unidos en el terreno militar frente a dos adversarios de una manera que los termine uniendo. Dice: y una vez que tengamos en cuenta este principio en nuestras relaciones con Europa y en nuestras discusiones internas, creo que la historia, mire la frase otra vez, la historia como si actuara sola, la historia brindará oportunidades en las que podemos aplicar el enfoque diferencial. Eso no significa que ninguno de los dos, Rusia o China, se convertirá en un amigo íntimo de Occidente. Solo significa que en temas específicos, a medida que surjan, otra frase suelta, bola envenenada, dejemos abierta la opción de tener un enfoque diferente para Rusia y para China. Dice: en el periodo que tenemos por delante, lo subrayé en negrita, no debemos agrupar a Rusia y a China como un elemento integral. La entrevista dura cerca de 45 minutos, es de verdad una pieza de análisis geopolítico y vale la pena quien disponga del tiempo la escuche toda para que no solamente pues se quede con estas ideas que yo traduje pues con un traductor de Google. Adelante, mi Chechar. Y parte de lo que ahí se insinúa es lo que ya estamos viendo, que es propiciar que Taiwán, o que se produzca más bien una guerra en caliente con Taiwán. Lo que han hecho con Ucrania, que es el peón de poner en esta guerra, es, lo dicen estos señores, es empantanar a Rusia
así como fue empantanada cuando era comunista en Afganistán, empantanarla en una guerra larga con Ucrania para debilitarla, pero también para propiciar, dejar en el ambiente que algo parecido pueda suceder entre China y Taiwán, que es finalmente lo que quiere el capitalismo llamado occidental, que occidental es solo Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Japón, que son el 23% del planeta, pero eso es lo que se llama, entre comillas, occidente. Eh, yo en esta diapositiva no me voy a detener como lo hice en la presentación pasada, me voy a quedar con la última parte, que es la crisis del 2008, que es esa última crisis que si se lee según la flechita que dice trayectoria real, basada en los denominados ciclos Kondratiev, que algunos autores dicen que ya perdieron vigencia, pero en mi caso, y como yo los uso para ilustrar históricamente el desarrollo de las crisis capitalistas, a mí me siguen resultando muy útiles, entendiendo que no hay un quinto Kondratiev y que funcionó hasta ese momento. Pero llama la atención que en la curva se ve que el crecimiento tan esperado, el relanzamiento de la tasa de ganancia no se produjo y por el contrario se ha venido manteniendo en los valores históricamente más bajos. Ya veremos que llegó a ser 15% o más en las épocas anteriores o en la época en que vivieron Marx y Engels, que luego ya en el periodo posterior de las denominadas décadas del bienestar, comenzó siendo de un 15% para el capital global occidental, pero que luego en los 80 cayó al 10% y que después 2008 cayó a 5, a 6%, 4%. Y entonces ahí ustedes pueden ver en la parte de arriba que a cada gran crisis le ha venido un ajuste del modo de producción capitalista que asume un momento, un nombre por un momento particular. El primero fue el capitalismo monopólico imperialista, el segundo el fordista keynesiano y el más extenso que nos ha tocado vivir a todos y todas aquí, el de la globalización capitalista, la reestructuración neoliberal, que es la categoría que, insisto, ha estado pues, en el ojo de los analistas entre tanto ellos de las dos orillas consideran que ha terminado el ciclo de la globalización, más no el de la acumulación neoliberal. El gran interrogante que está ahí al lado del 2008 es qué surgirá después de este momento de crisis. Como hemos escuchado en muchas de las presentaciones en este seminario, esa hermosa categoría marxista de que lo viejo no acaba de morir, pero lo nuevo no acaba de nacer, es más vigente hoy que nunca porque aunque Occidente tiene claro lo que quiere, aún no logra posicionarlo todavía y los movimientos desde abajo, la resistencia, la serie de grupos que quisieran otro orden de cosas, tampoco logramos tener claro en el mediato o en el mediano e inmediato plazo no tendríamos muy claro. Tenemos una utopía, por supuesto que clara que la tenemos, y parafraseando a Galeano, esa utopía que es el comunismo nos sirve para ir caminando, tratando de construir algo que todavía no es comunismo, pero tomando medidas, y es la invitación, pues, que le haríamos a quienes estén cerca de algún tipo de cargo de poder de los candidatos y a lo que podemos hacer nosotras y nosotros en nuestro quehacer, ir pensando en objetivos posibles que sean factibles de cumplir y que nos vayan acercando hacia la utopía. Entonces, no renunciar a la utopía, pero saber que por el momento quizá no podemos hacer todo lo que toque y tal como César Junca nos ha ilustrado, este próximo gobierno tiene que ser el primero de muchos de la nueva ola progresista. Les mandé hace unos 10 minutos, perdona el paréntesis, a todo el grupo de estudio
me falta Franci porque yo no la he podido agregar por pura ignorancia, pero ya te lo envío. La conferencia del profesor Dussel inaugurando un diplomado de Claxo, donde justamente él habla de todas estas cosas de una manera muy hermosa y con mucha mayor, pues mayor no, con la autoridad de ser él quien ha propuesto estas categorías. Entonces, de verdad les invito a que escuchen. Hay una media hora inicial de saludos y de presentaciones y la conferencia de él dura exactamente una hora. Está en sus correos hace unos 15 minutos, donde él dice, necesitamos tener la utopía, pero necesitamos cosas posibles, porque él sí ve con mucho optimismo un nuevo ciclo progresista, una segunda ola progresista en América Latina, dándole el papel que merece a lo que ha podido con el margen de maniobra que tiene Andrés Manuel López Obrador, ya hablaré de él en un momento, a lo que han hecho los otros gobiernos. Él no les pone etiquetas, él dice los gobiernos progresistas de Alberto Fernández, de Luis Arce, de Castillo, por supuesto, Cuba, Venezuela, Nicaragua, con los calificativos que el último de ellos pueda ameritarle a alguno o alguna de ustedes. Y anticipan el triunfo de Lula, ojalá no sea pues llamar el ave de mal agüero, el triunfo de Lula en el Brasil y el triunfo de Petro en Colombia, para así tener una mitad del continente en la segunda ola progresista y la otra mitad todavía muy afincada en la extracción neoliberal. Siguiente, mi Chechar. Y aquí era sobre todo para exponerle al grupo de hace 8 días, pero no sobra que lo recordemos, que a partir de los 80 se produjo una reestructuración de la economía política, de los sistemas políticos, de los procesos ideológicos y culturales de las relaciones de clase. Finalmente estaba en un espacio donde les interesa mucho lo de la clase y una nueva etapa de la lucha de clases que Renán Vega tipifica, Jairo Estrada y otros, hacia abajo, es decir, de arriba hacia abajo, y desde 2008 una profunda reestructuración para lanzar esa nueva ronda de acumulación que, como ya dije, va a estar ubicada territorialmente en dos ejes inicialmente. Como consecuencia de ello, esa nueva ronda de acumulación se traduce en el capital o en el capitalismo en una mayor financiarización y en un predominio del componente digital y, como veremos más adelante, también del complejo militar industrial y después de la pandemia o durante y después del complejo médico industrial. Robinson propone dos grandes momentos muy gruesos de la globalización, del 80 al 2008, donde tuvieron expansión, y a pesar de la expansión, sobre todo geográfica, penetró el capital a nivel horizontal, nichos de mercado donde antes no había llegado, con la caída o la implosión acelerada por el capital de la Unión Soviética, y también una penetración vertical en nichos de mercado que antes estaban vedados para el capital privado, como lo fue Colombia, el efecto perfecto del mercado de la salud, pero así lo fue en muchos otros países y, como no, pues también el mercado de la educación, el mercado de la vivienda, el mercado del turismo, el mercado, veremos más adelante, de la defensa, la vigilancia, el encarcelamiento, etcétera. Y la segunda etapa del 2008 hasta hoy, Robinson dice que el capital no ha podido salir de una crisis estructural que se vio agravada por la pandemia y por las guerras calientes, de las cuales hay 16 guerras calientes en el mundo. Pero la única que ha merecido las grandes portadas titulares y la gran, el gran embate del capital estadounidense y sus aliados es la guerra, eh, unos la llaman guerra civil, etcétera, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y coinciden así aquí todos en lo que ya se mencionó del fin de la globalización, que por ende nos dejará en un nuevo orden que por ahora es bipolar, con una territorialización
y unas zonas de influencia muy poderosas para cada uno de los bloques, sin querer decir que se suspendan los intercambios comerciales entre los bloques. Surgen nuevos nichos, nuevos territorios circunscritos que en el grupo de trabajo de Claxo, la persona que lo comanda, que se llama Juan Manuel Sandoval, y sus colaboradores han denominado a esa categoría como zonas especiales de intensiva acumulación capitalista. Es decir, son unas zonas geográficas que funcionan como funcionaron en la época de los 30, como los enclaves petroleros de la Rockefeller. Ahora funcionan con un nombre distinto, pero son zonas casi que gozan de extraterritorialidad en todos los sentidos: jurídico, tributario, legislación ambiental, etcétera. Tanto que cuando estuvimos con Lila en Honduras, puedes darle a la siguiente checha mientras he hecho este cuento. Antes de que ganara Xiomara Castro la presidencia, Honduras, como sabemos, es uno de las cabezas de playa de Estados Unidos, con la base famosa de Palmerola, a donde se ha trasladado el aeropuerto internacional ahora. Honduras había aprobado unas zonas de especiales, eh, en las que se estaba intentando llevar al máximo, siguiente Chechitar, se estaba intentando llevar al máximo esta desterritorialización. Por supuesto, al crear estas zonas, que ya veremos en América Latina, grosso modo, donde se encuentran, pues llegan a sitios donde había poblaciones ancestrales ahí asentadas. Y tuvimos oportunidad, Lila y yo, de estar ahí en una de esas zonas, justamente en la ciudad que queda sobre el Atlántico de La Ceiba. Ahí está una de las reservas que produjo la expulsión de una comunidad indígena negra, que es el pueblo garífuna, y muchas otras zonas que producen desplazamientos. Sabemos que Honduras es el principal, pero junto a Guatemala y El Salvador se llaman el Triángulo Norte, son los principales países expulsores de población por motivos económicos o de violencia, que se incorporan a las caravanas de migrantes que tratan de ingresar a México. Jalife dice que la frontera sur de México con Centroamérica, por extensión para el Comando Norte de los Estados Unidos, es la frontera sur estadounidense en términos geoestratégicos, y le ha impuesto unas condiciones durísimas a México para que contenga la migración. Pero a pesar de eso es tal la cantidad de personas que logran por diversas vías, que hoy no voy a tener tiempo de mostrarles, pero he estudiado las diversas vías que utilizan, tanto terrestres como marítimas, para circular por Mesoamérica, por todo México, y ahora se le suma una nueva corriente migratoria muy fuerte que atraviesa, no sé si mi cursor se ve, Chechitar, o lo estoy moviendo solo para mí. Bueno, sigo hablando. No, Cecitar. No se ve, John. Perfecto. No, entonces, lo que quiero es decirles que hay una nueva corriente migratoria. Siempre la había habido, pero se ha exacerbado en el lado atlántico del Urabá antioqueño, de miles o cientos, pero se juntan miles en una semana para pasar a la frontera con Panamá, sortear los peligros de toda índole del tapón del Darién, atravesar Mesoamérica y seguir hacia Estados Unidos. Y esa migración ahí en el tapón del Darién recoge migración que llega por el Caribe o que viene desde el continente, que incluye gente de Asia, de África, del Caribe y por supuesto de todo el continente americano. Y este mapa lo presentaba para caracterizar cómo luciría la etapa globalista. Las mercancías se movían por todo el planeta, bueno, como lo necesitara el capital. Siguiente. Mientras que desde hace un tiempo, esto no es que haya sucedido ahora justo después de la guerra de Ucrania, ya se venía, ya la clase capitalista lo tenía claro, que esto iba a suceder.
Y en esta nueva ronda depredadora de acumulación y de penetración de este capital transnacional en los países, se configuran unas zonas, son más que las que están ahí en el mapa, pero si ponía más ya me quedaba muy recargado. De norte a sur tenemos ese cinturón que ya mencioné, que es la doble cara de la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos, donde voy a empezar por lo más sencillo, es estacionalmente cientos de miles de trabajadores cruzaban la frontera para recoger las cosechas, sobre todo en el estado de California, que tiene una posición mucho más permisiva frente a la migración de indocumentados, pero igual había corredores o puertas o pasos migratorios por toda la frontera para trabajar en los diferentes estados fronterizos. Con los momentos de mayor cierre durante la pandemia, esas personas no pudieron atravesar la frontera y lo que el capital hizo, como hace cuando se presiona por la crisis, mientras no haya la presión por la crisis, seguirá utilizando mano de obra semiesclava o muy barata, como es esta mano de obra indocumentada que cruzaba a recoger las cosechas. Lo que sucede es un periodo de gran automatización que Robinson en una de sus conferencias, él vive ahí en Baja California, vive en Los Ángeles, pero es profesor de la Universidad de Santa Bárbara. Ellos trabajan con los migrantes y dice que ya incluso cultivos que se pensaba no podían ser automatizados, como por ejemplo el cultivo de la fresa, el cultivo de la vid, de la uva, recoger la fresa, recoger los tomates, recoger todo lo que se siembra en ese estado y enorme que es California. Ya diseñaron los robots y las máquinas que recogen esa cosecha y entonces una vez que se relajan las medidas de la pandemia, aunque se sigue necesitando mano de obra humana, es decir, una disminución en el capital variable y un aumento en el capital constante, es mucho menos la población que puede ser absorbida ahora que antes de la pandemia, lo cual por supuesto se traduce en el lado de acá de la frontera en personas que están deambulando, desempleadas o que se vinculan en un grado de precariedad a las maquilas de este lado mexicano y muchos de ellos, desde el endurecimiento de las leyes migratorias, que Biden prometió atenuar, pero no ha hecho sino endurecerlas. Kamala Harris prometió intervenir en la política migratoria y no ha hecho nada, y de ahí la baja popularidad. Perdón, hago un gap aquí y de ahí el interés de una guerra, porque sabemos que sobre todo los estadounidenses, pero todos los países salen a respaldar a su presidente cuando se trata de una guerra en el extranjero, sobre todo los estadounidenses. Entonces, dada la hiperinflación en Estados Unidos, la gran cantidad de víctimas por la pandemia, estuve leyendo un último resumen y se estima que ya no sé si es número de casos o de muertos. En todo caso, el número de muertos en Estados Unidos comparado su tamaño poblacional frente al número de muertas en China. Es una diferencia absolutamente abrumadora, lo que muestra cómo la manera en que afrontó Estados Unidos la pandemia de la COVID-19 pues fue catastrófica, a pesar de las ayudas que algo llegaron a la población. La tasa de morbilidad y de mortalidad, en particular en la población afroamericana, en la población que ellos agrupan grande como hispana, pero que somos todos los latinos o la población latina migrante, ilegal o no en Estados Unidos, y la gran mortalidad que hubo entre esas poblaciones y también entre la población blanca de los trabajos que en la etapa más dura de la pandemia Trump denominó trabajos esenciales. Los que aquí somos vegetarianos, empezando por Lila, como dice Jalife, agárrate de la mesa, la industria de la carne fue denominada esencial y todos los operarios de los frigoríficos, de donde se hace el sacrificio de los animales, el embalaje, el transporte, nunca pudieron parar durante la pandemia
y la tasa de morbimortalidad en esa población es una de las más altas, en tanto se decretó que era un servicio esencial y que no se podría nunca cerrar y no se dotó de las medidas adicionales de protección. Entonces, no solo por el color de la piel o por la procedencia de un país X, sino también por la posición laboral o el tipo de trabajo que hagas o que hicieras durante los periodos más duros de la pandemia, conllevaron unas altas tasas de mortalidad. Vuelvo entonces con la importancia de esas zonas. En la parte de arriba de Estados Unidos, si ustedes dibujan una U, más o menos, que sea la pata de este lado de la U es la costa pacífica, la barra de la U un poquito horizontal, un poquito inclinada es la frontera con México y la otra pata de la U va a atravesar a Texas y llega al Atlántico. Ahí está ubicado, pues sabemos el famoso Silicon Valley o Valle de Silicio, está ubicada la industria de Hollywood y está ubicada toda la industria de aeroespacial y armamentista, sobre todo de los Estados Unidos, mucha de cuya producción se hace a este lado de la frontera en producción tipo maquila. Más abajo vemos que encerré en una elipse todo el Caribe, por supuesto que no es homogéneo, pero el Caribe sobre todo atrae mucho capital especulativo a lo que es el turismo de élite. Ya sabemos que como la Narcuchis de aquí, que expropió tierra pública en la isla de San Andrés, que no es casualidad que quede en el Caribe, eso mismo hacen en estos países, excepto en Cuba, expropian zonas que quedan vecinas a pueblos absolutamente miserables y hacen grandes instalaciones. Lila conoce de primera mano lo que sucede en República Dominicana, grandes zonas de playa para gente rica de todas partes del mundo, pero los dominicanos viven al lado, o no tan al lado, cerca, en pueblos donde quizá no haya luz todo el día, no haya agua potable, en unas condiciones de pobreza, conviviendo, coexistiendo, porque no pueden pasar con los mega ricos que tienen sus tierras allí, más la nueva industria hotelera que está en auge en esos sitios para el turismo de lujo. Si volvemos a saltar al istmo centroamericano, vemos hice esta figurita, es el proyecto denominado del desarrollo del istmo de Tehuantepec, el Tren Maya. Es un proyecto muy criticado por la gente más radical de izquierda. Habría que ver en otra sesión si estudiamos esto y tomamos una posición analítica sobre lo que conlleva, pero vista desde esta lectura del espacio de intensa acumulación, no hay que dudarlo, ese desarrollo del Istmo de Tehuantepec, perdónenme aquí si me miran en la pantalla, lo que pretende es hacer un gran corredor de ferrocarriles de alta tecnología que conecte con dos puertos o con cuatro, dos en el Atlántico, dos en el Pacífico y un gran corredor de mercancías que van a cruzar del Atlántico al Pacífico y el Tren Maya, que es como una U pero al revés, que va a conectar toda la península de Yucatán y que va a llegar a la frontera con El Salvador, Belice y Guatemala. Impactan de una manera muy negativa a las poblaciones indígenas, a las poblaciones campesinas o como mínimo a la población que vive allí. Voy a poner un ejemplo del megapuerto sobre el Pacífico de este istmo de Tehuantepec. Estas zonas especiales de intensiva acumulación, además de lo que ya he caracterizado, y perdonen si he sido tan reiterativo, que ocupan un territorio que por supuesto provoca desplazamiento de la población que allí estaba, obliga al país receptor del capital y que ha hecho aprobar en su parlamento o en el nivel que sea que esa zona exista. Por ejemplo, para el caso mexicano, se declara que si cualquier comunidad que está por fuera de la zona especial o en la vía que comunica el ingreso a esa zona obstruye
produce un corte de camino, hace una sentada, toma lo que hacen las clases cuando están obligadas, se hace un paro y se corta la comunicación, ya esto va a ser considerado como un acto de terrorismo y ya fue incorporado así a la legislación mexicana. Es decir, no solo se desplaza a la población, sino que se la criminaliza, como han intentado acá o lo intentaron. Es decir, que cualquiera que se oponga al desarrollo de esa zona especial de intensiva acumulación puede ser primero reprimido y si no es reprimido y desaparecido, encarcelado bajo cargos de terrorismo. Así no sea en la propia zona, sino si se altera, como trataron de decir aquí todo el tiempo, que es que el paro fue el culpable de que no llegaran las mercancías. Eso no es un hecho aislado, lo sabemos, es el discurso que les han pasado, el guión, para que el movimiento de las mercancías, bienes y servicios no se suspenda. La siguiente gran zona es todo Mesoamérica, hasta Panamá, con zonas intensivas en diferentes puntos. En Honduras, para gran fortuna del continente y esperanzadora para los de desde abajo, es que una de las primeras acciones del gobierno de Xiomara Castro es que echó para atrás Lila, emocionate, grita bravo, echó para atrás la legislación de esas zonas especiales y entonces ahora ya tendrán que hacerlo de otra manera y por lo menos ganaron ellos una, y así ha hecho varias leyes, ha hecho aprobar varias leyes. Otra de ellas es la zona de desarrollo energético para todo el país. Sabemos que Honduras es de los países más pobres del continente, no porque les falten recursos como a ninguno de nuestros países. Yo no daba crédito, yo miraba a Lila, yo le decía que es este país tan hermoso, es la gente más amable que yo he conocido en el mundo, como diría Lila, la más amable, la más amorosa y la más maltratada. Pero Xiomara está haciendo lo que puede, lo que le permiten los acuerdos con Biden. Y bueno, en todo caso, esa es una nueva zona que siempre ha estado desde la United Fruit Company en los 20 y en los 30. Es una zona de constante extracción, extracción de materia prima. ¿Por qué? Ya veremos. Ahí en el mapa es fácil verlo, que los puertos que están en el bajo vientre estadounidense, es decir, el estado de Texas y después hasta la Florida, las mercancías que salgan desde incluida Venezuela, y por eso Biden está acercándose a Maduro por el petróleo, Colombia y todo Mesoamérica y el Caribe está a máximo 4 días de navegación de los puertos estadounidenses, a diferencia de las grandes distancias en tiempo y en trancón que pueden encontrar las mercancías que vienen del otro lado del mundo, como ya hemos mencionado. Colombia tristemente aparece, no es que sean los únicos, pero son los que a nivel latinoamericano son más visibles con dos proyectos enormes. El primero, el que abarca varios subproyectos. Recuerden el famoso documental hermoso que nos circularon de Tribugá. Ahí hay un proyecto para hacer un megapuerto en el Pacífico que acabaría, lo vimos en el documental, con el ecosistema marino, pero también con todo el corredor del ecosistema terrestre y desplazaría a las comunidades indígenas y afros y campesinas que viven allí. Así como hay ese megapuerto proyectado en el Pacífico, en el Urabá antioqueño hay cuatro megapuertos proyectados en el Golfo de Urabá con capital. Es bueno aclarar esto que no lo había hecho, estas zonas de intensa acumulación no se le entregan a un solo país, se le entregan a diferentes conglomerados de los que ya mencioné. Entonces, por ejemplo, uno de los cuatro puertos del Urabá será construido por los chinos, otro por los franceses, otro por los alemanes, otro por etcétera, pero la operación se le da a capital de otro país y así todos los países llegan y tienen una parte de lo que se desarrolla en esa zona especial de intensa acumulación. Me devuelvo porque lo amerita. A Honduras, el primer proyecto que gozó de ese tratamiento especial fue esa gran hidroeléctrica ante la que se opuso Berta Cáceres, motivo que le costó la vida. Esa gran hidroeléctrica desplazó unas cantidades enormes de población
Y allí lo que Robinson nos dice es, ahí hay capital chino para la construcción, pero capital estadounidense para la dotación de la parte tecnológica y capital de otra nacionalidad para otra de las cosas que tiene que hacer y sobre todo privatización de los recursos hídricos que serán destinados al monocultivo que está en otras zonas de acumulación y a la extracción de minerales y entonces condenan a la población no solo al desalojo, sino como pasó aquí en el famoso documental de Gonzalo Guillén de Se robaron un río, desplazan los ríos, los desvían, como pasó pues en La Guajira, para que la industria del carbón pueda tener agua y los pueblos quedan muriendo de sed. Perdón que se me olvidó eso. Retomo el daño que haría en el tapón del Darién que esos proyectos de extractivismo profundo tuvieran curso y ven una elipse muy grande que atraviesa el Amazonas colombiano y brasilero. Hay grandes proyectos de desarrollo en esa zona. Ya lo venían haciendo desde el famoso IRSA, que comunica el continente en sentido horizontal, y otros proyectos que lo comunican en sentido vertical. Venían desde hace 20 años. ¿Sí? Lo que hace ahora es profundizarse la necesidad, la urgencia de completar esos proyectos para la circulación libre de las mercancías. El siguiente que ven con diferente forma, porque así se llama, así lo llaman, lo denominan el triángulo del litio. Yo hace un año no sabía dónde quedaba el triángulo del litio, tengo que confesar la ignorancia. Es a raíz del grupo de trabajo de Claxo que hay una maestrante que está haciendo su tesis justamente en el papel estratégico del litio y cómo esa zona del triángulo del litio se puede terminar convirtiendo, si no hay una agrupación alrededor de los pueblos y una defensa de de las materias primas, en una fuente de rapiña para Estados Unidos. Alfredo Jalife estuvo la semana antepasada, lo invitó el presidente y lo invitó el ministro de Economía boliviano a dar unas conferencias porque se volvieron a echar a andar los salares que tienen kilómetros y kilómetros de extensiones en Bolivia, donde existen las reservas probadas, falta investigar a más profundidad y hacer estudios en otros salares de casi el 70% del litio del mundo en Bolivia, solo en Bolivia, y solo las probadas. Entre Argentina, que tiene ahí en el norte argentino también grandes salares, y Chile, completan el 86%. Escúchese bien, 86% del litio mundial está en esa zona del triángulo del litio. Jalife dice que yo por eso lo puse ahí a propósito un cachito de Perú. Perú también aportaría, pero la inestabilidad política de Perú no ha permitido que se integre en este proceso. Integraría otro poco a esa reserva del litio. ¿Quiénes más tienen litio? Canadá y Estados Unidos. Solo que Estados Unidos no está explotando su litio y ya sabemos lo que hace Estados Unidos con los recursos de los vecinos, entonces hay que estar muy vigilantes sobre los procesos políticos de integración suramericana porque ese 86% del litio, que es la materia prima para todos los vehículos de desplazamiento autónomo, en principio los automóviles eléctricos, en particular de Tesla, que es la empresa monopólica, pero también de los drones autónomos, de vehículos acuáticos, submarinos o sobre la superficie y de vehículos aéreos, todos requieren de litio para funcionar y todos nuestros celulares, computadores y toda la industria que guía los misiles y de la guerra requiere litio. Es decir, si todavía estamos y nos devolvimos a volver a poner el carbón y el petróleo, así como el gas natural en el centro de la producción de energía, lo que viene para más adelante, cuando ellos resuelvan esta crisis, es que el litio es el nuevo oro blanco y seguramente también, si quieren leer a profundidad, sabrán que Tesla ha recibido multimillonarios subsidios durante los dos gobiernos, Trump y Biden,
para que pueda producir y vender los carros a un costo por debajo de lo que cuesta producirlo. ¿Por qué? Para poder poner, acostumbrar a la gente a que consuma los autos eléctricos. Sabemos que así allá como aquí, las personas que tienen autos eléctricos gozan de una serie de privilegios por 5 años, 3, 4, lo que sea, para enganchar al comprador, y las personas de menor poder adquisitivo, nos quedaremos los que todavía usamos carros que utilizan gasolina, pero el consumo del futuro será en carros eléctricos. Entonces, de gran interés estar siguiendo lo que pase con el posible litio golpe. Ya hubo litio golpe versión 1.0 con la Yanine Áñez, pero la gran sabiduría indígena del pueblo boliviano permitió que tan solo en un año volvieran al poder, pero hay que cuidarnos porque, como nos decía Hernando Gómez, es una desgracia nacer en una tierra tan rica en recursos, pero que tengamos tan poca posibilidad de defenderlos desde el papel de la burguesía nacional, que no es nacional, sino transnacional, y el magro papel que en nuestro caso harían las fuerzas militares en caso de controlar los recursos. Y si miramos ya, perdón que me alargue mucho aquí, pero me interesa mucho este tema, la gran zona de esa parte final de la Patagonia chilena y argentina, que nos explica el gran desalojo y despojo y criminalización del pueblo mapuche y de otros pueblos indígenas que viven incluso desde más arriba. En la conferencia de Dussel caí en cuenta que es más arriba donde empieza la Patagonia, y ustedes saben, si no saben lo cuento, que de los últimos años se han producido grandísimas inversiones en mega fincas o mega propiedades, terratenientes de todo el mundo comprando tierra en la Patagonia Argentina, porque es una zona de acumulación futura donde hay una cantidad de yacimientos y donde hay grandes posibilidades también para hacer ese famoso turismo, ecoturismo de alto nivel. Entonces, grosso modo, ahí hay las zonas más grandes de intensa acumulación, pero hay muchas más en América Latina. Si a alguien le picó el tema, tengo el libro completo, 500 páginas, donde se presenta cada una de ellas. Adelante, mi chechita, espero lo que nos... No, no debo hacer esa pregunta. Todos deben estar alertas porque entramos en la recta, bueno, segunda recta, no sé si la final de la charla. Gracias, Virili, eso. Este es William Robinson, es como Renan Vega, y tienen mujeres que los aman, los adoran. Este es otro libro que acaba de sacar William Robinson, ya también me lo estoy leyendo, lo llama Global Civil War, el capitalismo pospandémico. De lo que voy a hablar no solamente es de este libro, sino del anterior, Estado Policíaco Global, y del anterior. Entonces, William Robinson dicen que asistimos a varias crisis, así como había varias globalizaciones, asistimos a varias crisis del capitalismo global. La famosa crisis cíclica que estudió mucho tiempo Marx, que son recesiones de cada más o menos 10, 12 años. Las crisis estructurales que estaban en la diapositiva que dije que no iba a hablar y terminé hablando, de los ciclos Kondratiev, que ahora tendremos que denominarlos, bueno, de alguna otra manera, o Kondratiev 2.0, que ocurren cada 40, 50 años, y dice Robinson y otros teóricos que de crisis como esa solo se puede salir reestructurando el sistema, como lo ha hecho el capitalismo y como nos lo ha presentado tan didácticamente Naomi Klein, con el capitalismo del shock, el capitalismo del desastre. Antes de eso, o con un cambio en ciencia y tecnología, que ahora es más difícil de producir, o a lo que nos tiene acostumbrado Occidente, cuando no puede hacerlo de alguna de las maneras anteriores, recurren a la famosa, desgraciada frase de la destrucción creativa, es decir, a la guerra, que aplica también para lo que está pasando en Ucrania. Se está produciendo, sabemos que en esa guerra
el material, aunque están donando material militar novedoso, están saliendo de los stocks viejos, viejos pues para nosotros, viejos para la Lockheed Martin y para las grandes compañías que producen armas, pero tenían que salir de los stocks no utilizados y todas esas donaciones y ventas de armas a Ucrania, el capital no da puntada sin dedal, pues tienen como fin reactivar la tasa decreciente de la ganancia por una de las vías, pero recuerden lo que pasó en Afganistán, cómo armaron a los talibanes y después eso se les devolvió, pero generalmente, pues como ellos no están en ese territorio, se les devuelve a los pueblos vecinos. Entonces esperemos, seguramente que en Ucrania va a pasar algo parecido. Leyendo la prensa no occidental, los testimonios de los milicianos capturados que han sido tratados de una manera, lo que yo he leído, muy digna por el ejército ruso, es que el desorden en que se están repartiendo esas armas, que al que pase por la esquina le cuelgan un arma, pero que no hay una coordinación con el ejército ucraniano, en fin, lo que puede ocurrir después de que termine la guerra. Pero ojo, recuerden que Estados Unidos, y Kissinger lo dice suavecito, ellos quieren una guerra larga. ¿Qué tan larga? No lo sabemos, pero quieren una guerra larga de desgaste para Rusia. No les importa si el pueblo ucraniano es sacrificado en el interregno, les interesa debilitar a Rusia. Y valga la aclaración de todo lo que yo he leído, llama la atención positivamente. No hay guerra civilizada, Lila me enseñó, no hay balas buenas, pero Rusia no ha hecho uso de las armas poderosas que hubiera podido haber hecho Gala. Ha usado el armamento más antiguo que tenía, avisa lo que va a bombardear, por eso es que los milicianos se meten a los hospitales, se meten entre la población civil, pero Rusia no ha hecho de Ucrania tierra arrasada. Lo hubiera podido hacer, no lo ha hecho. Mientras que el pueblo ucraniano, perdón, el ejército ucraniano y los milicianos y sobre todo ese brazo que es parte integral del ejército ucraniano, que es el destacamento Azov, que es el neonazi, pues ese sí tira a matar a la población civil, bombardea blancos no militares, se mete en los hospitales, entre la gente, no permite que los corredores humanitarios funcionen, y eso sumado a la participación, ya yo no diría vedada, por encima de la mesa, pero dicen que no, de la OTAN, mandando miles de millones de armas y entrenando milicianos en sus diferentes bases, tanto en Europa como fuera de ella, y enviando todas esas personas entrenadas y armas a Estados Unidos, pues lo que quieren es una política así de guerra larga, de gran desgaste. Como tercero, Robinson volverá después a la guerra, pero dice que hay una crisis sistémica civilizatoria, Renan Vega también, y casi todos los teóricos y teóricas lo dicen, y invocan que de ella solo se puede superar ya no reformando el capital, sino cambiando el sistema. ¿Cuál es el problema? Que lo aprendimos, o lo aprendí yo por lo menos con Jairo Estrada, porque hace algunos años, una anécdota para que se rían de mí, cuando yo asistía a las charlas de un compañero, es que el capitalismo está a esto de caer, córranse porque les va a caer encima el capitalismo, ya derrocamos al capitalismo. Y yo vivía aplaudiendo y diciendo, ya se acabó el capitalismo, sí voy a ver una sociedad poscapitalista, pero resulta que Jairo Estrada después nos decía, mire, puede haber las condiciones subjetivas, en que la población está, por supuesto, sufriendo enormemente y pediría a gritos un cambio de sistema, pero las condiciones objetivas para que se produzca una transformación, en este caso revolucionaria, no hacia la barbarie, porque también está el escenario de la barbarie, de la que ya nos habló la Rosa Roja en su famoso manifiesto de Junius y en su libro o en sus libros, la correlación de fuerzas en las condiciones subjetivas actualmente dificultan el cumplimiento. Por eso afirman, grosso modo,
porque después viene la parte esperanzadora, que las clases dominantes van ganando la lucha de clases. Pero es tal el malestar que ha generado la crisis del 2008 y la crisis de la pandemia. Otro paréntesis, ustedes saben que en muchos estados de los Estados Unidos y en muchos países de la Unión Europea se han implantado leyes que penalizan lo que antes no se penalizaba, que es ser habitante de calle. César, ¿tú qué decías? Pues el habitante de dónde es, de la calle. En esos países y en muchos estados de los Estados Unidos, incluida California, si te encuentran durmiendo en la calle, te arrestan y eres acusado de. Se han aprobado, dice, ya no sé quién lo dijo, 800 leyes en Estados Unidos que penalizan actuaciones en lo público de las poblaciones más deprivadas o pauperizadas. Y ya en Madrid también se penalizó, se aprobó que las personas, bueno, no sé cómo los llaman allá, los que están sin casa, los que están en la calle, pueden ser objeto de medidas extremas de represión y seguramente ese guión lo van a calcar en muchas partes y es lo que William denomina la fascistización o uno de los elementos de la fascistización de nuestros estados que ya no permiten que la gente, por ejemplo, duerma en un parque, se instale en una carpa, etcétera, etcétera. En este libro, William dice, lo ve desde el punto positivo y el profesor Dussel también, vuelvo y le hago la cuña para que no lo oigan, no lo lean, no lo vean, está aburridísima esa charla de Dussel. Hay una posibilidad muy grande de que haya muchos levantamientos populares. Tanto William como el maestro Dussel hacen un recorrido de dónde ha habido movimientos. Pues nosotros hemos sido testigos de excepción primero del movimiento chileno, querámoslo o no de origen. eh, Originó el movimiento que termina llevando a Boric a la presidencia, que se nombre una asamblea constituyente, que Piñera salga con uno de los niveles más bajos de aceptación de popularidad de su gobierno, que sea el país donde se experimentó primero el neoliberalismo. Es decir, hay mucha potencialidad de los movimientos que se han elegido alcaldesas y alcaldes del Partido Comunista, que tenemos escaños en el Parlamento, en fin, lo que pasó en Chile, aunque es un paso en el camino hacia la utopía, es un ejemplo de lo que podría pasar. Pasó también en Colombia, pues el movimiento estudiantil, el paro nacional, el 21 de noviembre, y bueno, la votación parlamentaria tuvo un cambio y estamos en la etapa más dura que es poder llegar a la primera vuelta y lo que todo el mundo dice es hay que ganar en primera vuelta porque se mueven pues, ya lo hemos visto, eso que llaman el estado profundo, que así como yo decía cuando Meña vino a darnos la clase, que hace 20 años ustedes hablaban de las fuerzas oscuras, yo no tenía ni idea, yo decía, eso hasta hacen misa negra, eso hacen culto al diablo. Pues ese estado profundo del que habla tanta gente, escuchando el programa de Pablo Iglesias de la base, me quedó mucho más claro, ese estado profundo pues es ni más ni menos el que aquí se ha mostrado tan beligerante en estos años, que son las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Estado, que son los sectores que en muchos países donde llegan gobiernos de coalición no le permiten a los partidos de oposición nunca el control de ese tipo de organismos. Ustedes oyeron el escándalo que acaba de ocurrir en España con el hecho de que se hizo público la escucha, así como aquí que es tan común, la escucha de los independentistas catalanes, pero también la escucha del propio presidente del gobierno español, de algunos de sus ministros, escucha que ellos dicen está firmada por jueces, pero también hay una cantidad de personas escuchadas sin orden judicial. Y la gran polémica, no me puedo detener como quisiera, es lo resolvieron con la cabeza de la mujer que lideraba el centro de inteligencia en España, pero la ministra de Defensa no cae. La ultraderecha defiende la gestión y el presidente del gobierno
que fue espiado, él mismo en su teléfono no hace lo que debía hacer, y ahí entiende uno cómo ese estado profundo a veces o no conviene o no quieren tocar. Entonces nos da una medida de la fuerza que tienen y de lo que podría pasar, y por eso la cautela y no al triunfalismo en estos días que nos quedan. Sigamos, Echitar. Volviendo con las crisis estructurales, ya hice mención de esto, me adelanté, la tasa de la ganancia ha pasado del 15 al 10 y hoy está por el 5. Sin embargo, eso no quiere decir, sabemos que el capítulo siguiente se llama eh, todos los factores que atenúan, no sé, Lila, si se dice atenúan o atenuan, Atenúan. atenúan los factores que atenúan la ley decreciente de la ganancia, que son como 30 medidas que terminan por eso levantando la tasa decreciente de la ganancia. Y lo que el profesor Maldonado nos ha enseñado, que a pesar de que haya una tasa decreciente de una tasa decreciente de la ganancia, la masa de capital ganancia es tan grande que genera esos súper ricos de los que voy a hablar ya para ir terminando, que se concentran en ese dibujo que yo hice ahí, los ricos en un lado, cada vez hay más ricos y mega ricos, y voy a aclarar lo que para ellos significa ricos. Ricos es aquella persona que dispone libremente en caja menor, por supuesto la tienen invertida, de al menos o más de $1.000.000 para llamarse rico a nivel del capitalismo transnacional. $1.000.000 libre para invertir. Y el mega rico es el que tiene más de $10.000.000 libres para invertir. Y ahorita les mostraré los mega ricos del mundo y cómo desde el 2008 y durante la pandemia en particular se ha incrementado el número de mega ricos y han concentrado mayores volúmenes de esa masa de ganancia, a pesar de que la tasa de ganancia esté decreciendo, lo cual a ellos no los tiene contentos. Aunque han acumulado una gran masa, quisieran elevar aún más la tasa de ganancia y por eso están haciendo lo que voy a comentar a continuación. Al haber una masa de ganancia tan grande, pero una pobreza, desigualdades, inequidades en el 90% de la población, pues la gente no tiene ni siquiera capacidad de consumo. Entonces, el capital que debería invertirse en bienes y servicios de consumo no lo hace y queda, digamos, ahí a la espera de ver dónde se puede ubicar, y eso relaciónenlo con esas zonas intensivas de acumulación capitalista, que es a donde quiere llegar ese capital. Pero ya veremos en otra diapositiva que llega de diferentes maneras y se posiciona sobre todo en los terrenos que no son los bienes materiales, porque son los que menos tasa de ganancia producen, y se van a ir hacia otros sitios, profundizando la inequidad y la capacidad de compra del 80% de la población. Como se disminuyó y se contrajo el comercio global, por lo que ya comenté de los quiebres de la cadena productiva, eh, aunque pudieran, los estados no hacen una redistribución hacia abajo como pudieran haber hecho. Aquí redistribuyeron hacia arriba, aquí en particular, pues es el ejemplo palpable de los billones que se destinaron para el salvamento. Una pequeña parte fue la que llegó a los hogares, y eso en módicos y vergonzosos cheques de ayuda, 3 cheques, 4 cheques, etcétera. Igual pasó en Estados Unidos, aunque a cada hogar o a muchos hogares llegó un cheque de $1.200, que para nosotros es mucho dinero. El gran salvamento fue a los bancos, que cogieron todo ese dinero y se lo llevaron de nuevo al sector especulativo y no para aliviar las deudas de las empresas pequeñas, que se pasaron a transformar en otra categoría que estudia otro autor que no menciono en esta conferencia, pero doy el nombre de las compañías. Son las empresas zombie. Las empresas zombie o las economías
Capitalistas zombies son aquellas cuyas ventas o cuya producción solamente les da para pagar la deuda, que es como vive la mayoría de los hogares en Colombia. Y eso, se gana y no se llega a final de mes porque se gasta lo que se consume. A nivel de las empresas, a esto se le llama ser una empresa zombie. Y el número de empresas zombie en tamaño de empresas y en porcentaje de empresas creció de un 20 a un 30% durante la pandemia. Y ya sabemos que ahí el capitalismo, si no está unido, todas esas, todas esas empresas zombie que ya no pueden sobrevivir, pues son absorbidas por capitales mayores y entonces asistimos a la categoría del capítulo 23 de la centralización y de la concentración del capital, que yo pensé que lo tenía muy claro, pero a la hora de la charla anterior me vi pues en trabajos para poder explicar, porque me lo preguntaron insistentemente, qué diferencia hay entre centralización y concentración. Yo le pedí ayuda al profe Maldonado, ahí me escribió, leí un poco del capítulo 23, pero les confieso que es un tema que creo que podemos volver a abordar, volver a leer el capítulo 23 y entender bien eso de la concentración y la centralización. No, me creí que lo podía explicar y ahí hice mi mejor esfuerzo, pero bueno, sigamos, mi chechita, empatando con la diapositiva diciendo que entonces los estados que se comportan como la mayoría de lo que dije antes, es decir, redistribuyen hacia arriba, empiezan a enfrentar una crisis de legitimidad muy grande. El propio Estados Unidos, con la inflación del 8,5 y con la baja popularidad de Biden, que está bajísima, y la de Kamala Harris también, pues la respuesta de la guerra medio relanza la aceptación, y esa crisis de legitimidad es la que Robinson dice que puede llevar a una unificación de movimientos, de revueltas desde abajo, pero el problema es que no estarían articuladas por un proyecto político y podrían simplemente bajar como espuma y producir algunas desestabilizaciones, pero no conducir a una transformación del statu quo. En esta diapositiva ustedes pueden ver la pirámide de la riqueza mundial, ya está desactualizada. En la parte de la barra lateral en cifras, ustedes ven abajo que el total para 2020, me faltó poner ahí, de la riqueza mundial fue de 418 billones de dólares. Aumentó 7,4% respecto a 2019. Estamos hablando de una cifra promedio. Por supuesto que muchísima gente perdió, pero la riqueza del mundo creció 7,4%. ¿Dónde quedó? ¿Quién se quedó con la riqueza, como nos ha enseñado el profesor, con el tamaño del tazón de la sopa o la cucharita diminuta? De abajo para arriba, si sumamos los dos estratos inferiores, son el 87,8% de la población, que son, si ustedes suman ahí los millones de habitantes, 1.715 millones y 2.839 millones, eso da una cantidad enorme de gente, poseen el 15% del total de la riqueza. Si detallan el estrato inferior, que sería el 55% de la población del mundo, es decir, a hoy seríamos 3.500 millones de personas, poseen el 1,3% de la riqueza, es decir, prácticamente nada. El siguiente nivel, 32,8% de la población, alcanza a tener el 13,7%, es lo que llamaríamos la clase media, pero una media más de para arriba, porque si ustedes ven, son aquellas personas que ganaron entre 10,000 y 100,000 dólares en el año. La mayoría de personas no alcanzaríamos a estar sino acá en la parte baja del estrato azul claro. Sigamos hacia ese grupo que es el 11,1% de la población, pero que concentra el 39,1% de la riqueza, 40% para redondearlo. Y lo más vergonzoso es la punta azul oscura de la pirámide, donde 56 millones, redondémoslo a 60 millones de personas, es decir, la población de Colombia y otro país vecino juntos, por ejemplo, Colombia y Panamá, no sé cuántos tiene Panamá, pero digamos 60 millones de personas,
Para ese dato poseían el 45,8, pero ya el último dato muestra que tienen el 51% de la riqueza, el último informe de Oxfam. El 1,1%, es decir, creció porque antes era el 1%, posee, no está en la diapositiva, en el último informe de Oxfam 2021, el 51% de la riqueza mundial. Es decir, aún con esta diapositiva, en el último informe le va a dar enter. Siguiente, se cita, ha crecido la inequidad y la polarización de la riqueza en los más ricos. Y si nos vamos al top de la pirámide, es decir, a esos 60 millones de personas, si ustedes ven al lado de allá, dice cuánto es lo que ganaron. Los que ganaron entre 1 y 5 millones de dólares fueron casi 50 millones de personas. Muy ricos, pero miren de ahí para arriba. Los que ganaron entre 5 y 10 millones de dólares serían 4,5 millones de personas. Los que ganaron entre 10 y 50 millones serían 2,260,000 personas. Y el top, los que ganaron más de 50 millones de dólares, serían 215,000 personas. Que esa sería ese grupo de personas distribuidas en distintas partes del mundo, y podemos de pronto incluir a la siguiente, pero Robinson se concentra en la última, es la clase capitalista transnacional, o sea, los grandes, mega ricos. Sigamos, Chechita. Perdón, yo hago aquí una pregunta en mi casa. Es que me olió a quemado y siempre hay que preguntar si es uno el que se está quemando, pero no me estoy chamuscando por ahora. Ahí podemos ver, para esa época esto cambió con la pandemia, de todas maneras, los mega ricos tienen alguna nacionalidad o varias, y la mayoría son estadounidenses. Esto ha cambiado porque si ustedes ven arriba, India figuraba con uno en el 2020. En 2021 tienen tres, que se llaman los mil millonarios, lo que prueba que se concentra aún más la riqueza en pocas manos. Miren cómo China tenía varios, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, y ya los otros con una o dos personas mil millonarias. Colombia alcanza a tener uno, que es el heredero de los Santo Domingo, que alcanza a estar en esa gran lista. Siguiente, Cecita. Esta lista que también cambia todos los días porque un día uno, entre comillas, pierde, no es que pierda, cotiza en bolsa menos que el otro, entonces se disputan los primeros lugares, pero esta lista en el 2021 decía que había 2,755 multimillonarios encabezados por un francés, Bernard Arnault, seguido de Jeff Bezos, el de Amazon, Elon Musk, el de Tesla, pero otra cantidad de empresas, Zuckerberg, el de Facebook, y Bill Gates, que ahora está en primer lugar. Y ya veremos por qué, porque la Fundación Bill y Melinda Gates llevaban una década, esto es tema de libro y capítulo para Liliana y el grupo de estudio, llevaban una década junto con la Fundación Rockefeller, la CIA y otros actores del complejo médico industrial preparando simulaciones de lo que sería la próxima pandemia, y ya sabían que iba a ser de un SARS-CoV-2, y empezaron a preparar todo ese capital flotante que tenían. No lo invirtieron antes porque estaban esperando el momento perfecto para inyectarlo en las grandes farmacéuticas productoras de vacunas. Es una vergüenza lo que hicieron. Tengo todos los datos, no los voy a dar ahora, pero es cuánto cotizaba Pfizer en bolsa, cuánto valía Pfizer en bolsa antes y cuánto vale hoy una vez que le aprobaron de emergencia el uso de sus vacunas. Lo mismo Johnson y Johnson, Moderna, AstraZeneca, esas grandes corporaciones, y ya estos grandes capitalistas lo sabían, lo habían calculado y sabían que tenían que tener un sitio de alta rotación del capital donde ellos invirtieran parte de sus ganancias, y qué mejor que un producto que todo el planeta necesite, así no todo el planeta lo pueda comprar.
y que necesite refuerzos cada 8 meses o cada 6, como están diciendo estas farmacéuticas. Entonces, Lili, seguramente esto dará para debate, pero empatar como la crisis del capital encuentra salidas con, como tú bellamente en tu tesis también lo probaste, como las acciones de Donald Rumsfeld del medicamento antiviral se dispararon en la bolsa, pues aquí pasó a nivel mundial con las productoras, envasadoras, distribuidoras y con los estados que se tuvieron que endeudar para comprar las vacunas. Sigamos, Chechita. Sí, terrible, Lili, hay que estudiar eso y volver a escribir un artículo, ustedes que tienen la energía. Yo les doy los datos y ustedes hacen el artículo. Bueno, ahí está la lista, esa ha cambiado, solo para que vean que eh, mm, Slim ha perdido mucho protagonismo, está en ese momento de 15 y Amancio Ortega, el español, de 14, pero esa lista es muy, muy móvil. Sigamos, se cita la otra. En esta es, paso de hablar de individuos, en un momento hablé de corporaciones, que no las he mencionado mucho, luego hablé de personas individuales con megafortunas y ahora las familias. Familias riquísimas en el mundo. Ganaron el año pasado, es el 2020, creo, no, 21. Dice que ganaron 312.000 millones más de lo que habían ganado, lo ven ustedes en las barras negras. En el 2018 tuvieron una ganancia pues importante, por encima de $1 billón. Y miren cómo 2019 y 20 aumenta la ganancia. 2019 y 20 pareciera haber un aplanamiento o estancamiento, pero miren el 2021. Ahí pinché para que se viera el cuadrito, 1.7 billones de dólares solo en 2021. Y en la parte de abajo encuentran los nombres de los apellidos de esas familias. La familia Walton, que son los propietarios de la cadena Walmart, ahí tienen lo que poseían en activos en ese momento. La familia Mars, la familia Koch, que es de industrias que tienen que ver con el complejo médico industrial, están en color negro porque tienen base nacional los Estados Unidos, pero en la siguiente columna ven que las siguientes fortunas son de otros países, están en morado. Hay fortunas francesas, el hijo del rey de Arabia Saudita, el que en ese momento figuraba de la India, Francia, Johnson, de Johnson y Johnson, está ahí en ese lugar, Thomson Reuters de Canadá, Beringer, que también tiene que ver con medicamentos, bueno, Cargill, Albrecht, Loder con su firma de cosméticos, y así podemos bajar en las familias más ricas del mundo que van configurando esto que Robinson denomina la clase capitalista transnacional. Adelante, mi checha. Y aquí yo, anticipándome a que pudiera pasar algo, no hoy, sino el día de la conferencia con la de Antioquia, puse lo que son las exenciones tributarias de los más ricos. ¿Por qué? Porque la gente me preguntó antes de la conferencia, bueno, ¿qué otras cosas hace la clase capitalista transnacional además de todo lo que he alcanzado a mencionar? Y es que para nosotras aquí, nosotros es sabido, ellos pasan por las puertas giratorias a los estados. Ojo, que haya una clase capitalista transnacional no quiere decir que se acaben los estados nacionales, los requieren, los necesitan para sobrevivir. ¿Por qué? Porque producen la legislación que permite la alta reproducción del capital y en el caso de los más ricos, legislaciones que les producen exenciones de impuestos, beneficios tributarios como el gran paquete de 1.9 billones de pesos que Duque les aprobó a los megarricos de este país, pero sucede igual en todo el mundo. Esta diapositiva es solo para los megarricos de Estados Unidos. Ahí abajo tienen en dólares, de 40 a 50 mil dólares anuales, que eso para una familia estadounidense no es tanto, pagan el 5% efectivo de impuestos. Uno diría, bueno, ahí hay algo de equidad. Miren el brinco para los que ganan entre 200 y 500 mil dólares, pagan el 19%,
los que ganan entre 2 y 5 millones tienen la tasa tributaria más alta, que es el 29, y noten lo que empieza a pasar de ahí para arriba. De 12 a 58 millones ya no pagan el 29, y si yo tengo una masa de fortuna así y me le bajan 2 puntos porcentuales al impuesto, eso es mucha plata. Y si voy al último cuadro, que es el top 400 de los mil millonarios estadounidenses, la tasa efectiva es del 22%. Pero no contentos con esto, César, regáleme la siguiente. Esta sería la tasa efectiva que dice la ley, como aquí. La tasa dice una cosa en el papel, pero las exenciones tributarias se acogen a múltiples legislaciones, terminan, ya vamos a ver si lo podemos, y si no se los leo, cuánto terminan pagando efectivamente. De los 400 mil millonarios, miren cómo los que poseen un capital que está sobre todo en la base tecnológica, lo que llaman las high tech, pagan la menor tasa. O sea, el promedio es el 29, pero los que están en las high tech pagarían el 17. En una base de datos que consulté y que les puedo compartir, están en color verde. En color azul claro, las herencias, es decir, las familias que viven de las herencias pagan el 19. Los, ahí no sé, equity, ahí ya me confundí, ese grupo de color como canela, cereza, pagarían el 22. Los de los fondos que administran fondos, el 26. Y el sector, entre comillas, más castigado es el de la manufactura, donde ustedes ven ahí el menor número de mil millonarios del top 400. Hay solamente 9. Regálame la siguiente, Chechita. En esta que me interesa mucho, en el color amarillo encuentran lo que son impuestos indirectos al salario, como es decir aquí lo que nos cobran del impuesto mm, al salario mensual, y en azul está el impuesto a los ingresos. Si ustedes ven un trabajador solo, o sea, no la pareja, que gane hasta $45,000, termina pagando, cuando sumamos eso que le cobran por los ingresos, más lo que le descuentan vía de los impuestos indirectos salariales, termina pagando un 21% total de impuestos de lo que se gana y de lo que consigue. El siguiente grupo, por ejemplo, pareja casada con un niño que gana hasta $200,000, se le cobra una tasa impositiva mayor, tanto vía el ingreso como lo que le han descontado del salario. Pero miren para lo que sirve la puerta giratoria. El siguiente grupo, que sería el top de los 400, prácticamente no, porque no viven del trabajo, tienen una franjita muy pequeña y su tasa impositiva va disminuyendo. El top 15 de los más ricos tiene una tasa impositiva del 20 y el top 25 del 16%. En ese grupo hay personas con exenciones especiales, que son los filantrocapitalistas. Regálame la siguiente, Chechita. Por ejemplo, Bloomberg, que tiene ese gran portal económico y que es uno de los principales mecenas de la vida musical y artística en Estados Unidos, Michael Bloomberg paga una tasa impositiva cercana al 3%, porque todas las donaciones que hace, esa tal filantropía a la que no le creemos, se la descuentan y termina pagando una tasa impositiva muy baja. Otra cosa que no alcanzo a mostrar acá porque no tengo posibilidad de compartir la pantalla es que los mil millonarios tratan de no tener ingresos líquidos como los que puede tener una fábrica que vende productos y digamos que tiene que facturar y pagar, decirle al Estado cuánto vendió y pagar impuestos sobre eso. Lo que hace esta clase capitalista más rica es que mediante los dividendos de las acciones u otros movimientos financieros
en Estados Unidos están exentos o tienen unas tasas impositivas muy bajas y la mayoría de lo que ellos perciben y ellas deriva de esa actividad, entonces terminan con unas tasas impositivas mucho más bajas que el promedio de la población o que el empresario, aún capitalista, pero que está en el sector únicamente de los bienes y servicios. Esta diapositiva para mostrar cómo los 400 más ricos van de para arriba, en la parte donde dice wealth, ven cómo van del cero hacia el 100% en incremento, mientras que el típico americano arrancó en cero en el 2001, se empobreció y ahora vuelve a medio salir con las ayudas estatales, pero sigue en cero el incremento de riqueza, o sea, no ha variado en nada. Y el ingreso fluctúa un poco más en los 400.000 billonarios, pero miren de nuevo el del típico americano. Estaba en cero, bajó un poco y en 2018 vuelve y se ubica en el punto cero, es decir, no ha crecido la capacidad de compra del salario de los Estados Unidos, lo que profundiza obviamente las inequidades y la desigualdad. Sigamos, ya estoy por terminar, que creo que, bueno, empezamos tardísimo, pero me he tomado mucho tiempo para la exposición. Sigue otra, Chechita, saltémonos esta para que podamos conversar un ratico. Esta la hice para entender el tamaño de los números. Entonces, en el 2021, la clase capitalista transnacional tuvo 17 billones de dólares que le sobraron para invertir, no sabían qué hacer con ellos. Ahí puse el número, son 17 seguido de 12 ceros. ¿A dónde va o qué produce esa cantidad de liquidez? Produce cuatro cosas: endeudamiento global, porque ese dinero se lo prestaron a los estados, a las corporaciones y a los hogares, que para 2021 terminamos con 300 billones de dólares de deuda. Otro sector se va a la especulación financiera, por lo cual crece la brecha entre la economía real y la especulativa. Van de burbuja en burbuja, saltando de un lugar a otro. Miren cómo la economía real valía en el 2021 75 billones de dólares, mientras todo el mercado de derivados y ficticios y el capitalismo de casino valía 12.000 frente a 75. Tercera imposición: recortes sociales y austeridad en las finanzas públicas, lo que vivimos durante la pandemia, subsidios al capital para que no colapse, que se traduce en un traslado masivo de riqueza de los pobres y capas medias a la clase capitalista transnacional en grandes cantidades. Y como vimos que había tanto malestar, el trapo rojo famoso aquí en Bogotá, la sábana blanca en otros países, acumulación militarizada o por represión, que es una categoría que propone William Robinson. ¿Por qué? Porque los estados, como siguen siendo estados nacionales y tienen gente en su territorio, necesitan de alguna manera mantener, por las buenas o por las malas, sobre todo por las malas, la legitimidad. Y entonces cada estado se tiene que reorganizar para tratar de atraer inversión. ¿Cómo lo hace? Ya lo sabemos, bajando la tributación, dándole 50 años de cero impuestos, con leyes ambientales muy poco punitivas o inexistentes, y otra cantidad de prebendas para que ese capital que anda volando llegue a los estados nacionales, que de todas maneras necesitan también seguir funcionando y seguir acumulando por las maneras en que aquí lo hacen, por el despojo, por el robo. Y por supuesto necesitan crear guerras, como las 16 guerras de las que les hablo, conflictos internos, alta represión como la que hemos vivido en todo el mundo cuando los de abajo se sublevan, encarcelamiento dado a privados, sobre todo en los Estados Unidos, centros de detención a los migrantes en todo el mundo, entregado a corporaciones privadas a las que los estados les dan. William Robinson dice que un migrante vale por noche, yo creí que había entendido mal, vale, por noche, cada migrante no es que valga, le pagan a la corporación de mercenarios $750 para tenerlos en los centros de detención mientras los deportan. Bueno, me perdí.
hipervigilancia que fue acelerada durante la pandemia cuando todos entregamos nuestros datos de manera voluntaria u obligatoria, porque entonces el que no mandaba el papel no puede salir a la calle, el que no tiene el carnet no se puede montar al avión, no puede entrar a un teatro, en fin, la hipervigilancia. Y por esto todo el desarrollo anterior y actual de las high-tech, con programas ya que el celular te reconoce, uno habla y él le contesta, una hipervigilancia global que termina toda acumulada en el Big Data o los grandes datos que son objeto de, son mercantilizados a su vez, venden toda esa información, mercadeo superdirigido, que es lo que William Robinson en su libro caracteriza como el Estado policíaco global. Eh, no tan ingenuo, pero digamos un ejemplo ingenuo, es que si tú tienes un servicio de streaming, digamos Netflix, él, si tú das muchas veces le gusta o doble le gusta porque ahora tiene aplauso, él ya va configurando un algoritmo que te presenta el contenido a consumir. Esto, digamos, sería la parte no maligna de lo que hay detrás, pero igual, por eso celebro y celebramos que Liliana esté fuera de las redes, pero igual la espían por el correo electrónico, por la cámara del computador, pero bueno, no saben otras, algunas cosas de Liliana y del compañero. Pero cada interacción que hacemos en Twitter, en Facebook, en YouTube, cada me gusta, cada cosa que comparto va creando un algoritmo que ellos acumulan y que si empieza a resultar sospechoso, pues nos van sacando aparte para ser objeto de investigación y si voy siendo cada vez más sospechoso, me sacan a otro lado y ya soy objeto entonces de escucha y de grabaciones. Ustedes saben que el programa Pegasus, creado por el Estado israelí, que solo se le vende a otros estados y que se sabe que expió empezando a por Angela Merkel y por otros grandes jefes de Estado, pues eso es lo que nos dicen y eso es lo que sabemos. ¿Cómo será lo que espían a nivel internacional para poder tener todos los datos y poderse anticipar a los siguientes movimientos? Sigamos a ver si ya con esta termino porque me voy emocionando y quiero, se nota que estoy solo hace mucho tiempo, quiero seguir. Terminaría, para no abusar de ustedes, con que esta gran polarización de la riqueza en pocas manos y el reparto hacia arriba de la riqueza crea una gran crisis de legitimidad en los estados y eso es lo que hemos estado viviendo en Colombia y lo que hemos estado viviendo en América Latina, que se presta para gran represión, para recorte de las libertades civiles, etcétera, y lo que la pandemia pues nos permitió desvelar en los primeros 6 meses solamente, ya en los 2 años, es que el 1% más rico incrementó su riqueza y que yo creo que una última donde están las corporaciones, se cita, ¿dónde está hoy el capital? Para cerrar con eso, miremos si es esta. No, mandemos otra. Estos son los muros de la separación. Madre, esta sí que era larga la charla. ¿Sigue otra? No, devuélvete, perdóname, Cecita, y yo te digo dónde paras. Una donde dice High-Tech y Valles de Silicio. Otra, antes de Alicia, para ahí. Ahí, esa del Don't Look Up. Esta, voy a terminar con esta, lo prometo. Este es el cartel de la famosa película de No mires arriba. Yo no he tenido hígado para acabarla de ver, pero llama la atención que esta película y otras muchas lo que muestran es cómo hasta en un asteroide o en la luna, que ya los chinos aterrizaron en la cara oculta de la luna y ya aterrizaron en Marte, es porque están buscando nuevas fuentes de extracción de materias primas. Lo que yo decía hace 5 años de mis películas distópicas y que César me prohibió ver, pero yo le desobedecí y las he seguido viendo, pues muestra que lo que me enseñó Lila hace muchos años, todo lo que Hollywood te muestra en el cine distópico es lo que ellos están pensando para el futuro cercano. Pues ya llegamos a ese momento en que la Luna y Marte se van a convertir en tierra de explotación de minerales valiosos
para poder seguir andando en el capitalismo. Entonces, el nuevo bloque hegemónico de la clase capitalista transnacional no es el único, pero es el hegemónico, es las high-tech o valles de silicio que están por todo el mundo, los conglomerados financieros y el complejo militar industrial de seguridad. Y para nosotras las salubristas, para Lili, para mí, para Franci, el complejo médico industrial.